El canal Youtermo viene a Córdoba. Estamos en Córdoba, Argentina. Pasando los días muy buenos acá. Fuimos invitados a hacer un curso del Access iOS. Y hoy estamos entrenando nuestro español. Creo que sea el primer video en español para recibir un invitado muy especial. Estamos hablando de Martín Sismondi de Duarte, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y investigador del CONICET. Hola Martín, muchas gracias por venir al canal Youtermo. Es un gusto muy grande para nosotros recibirte en nuestro canal. Bueno, hola André y Marcelo. Muchas gracias porque el gusto es mío, por supuesto. Soy un admirador y seguidor de Youtermo y bueno, es un privilegio y un gusto poder compartir esta ocasión con ustedes, además de que nos hayan visitado y la alegría que nos dieron en Córdoba con el curso y la conferencia que dictaron. Así que gracias a ustedes. Gracias, Martín. Martín, hoy vamos a hablar un poco de su formación. Queremos saber un poquito de la historia del profesor Martín, del investigador. Entonces, me gustaría saber ahora, ¿cuándo empezó la carrera de ingeniería química? ¿Cómo empezó las ganas de hacer ingeniería química? Cuéntanos. Bueno, yo comencé la carrera de Ingeniería Química aquí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 95. Luego de que en los últimos años de la escuela secundaria me gustó mucho la química y eso me llevó a considerar estudiar Ingeniería Química entre otras opciones y finalmente fue eso. Y en realidad yo creo que la mayoría de nosotros cuando comenzamos una carrera universitaria no sabemos realmente en lo que nos estamos metiendo. Y luego podemos tener suerte de que eso nos gusta o no y podemos encontrar nuestro camino o no. Yo afortunadamente lo encontré y me gusta lo que hago, pero seguí una carrera académica, bueno, como todos nosotros en este ambiente, pero que no es la más típica en ingeniería, ¿no es cierto? Y por ejemplo, estudió la carrera de ingeniería química. Después siguió para la maestría, el doctorado, y nosotros tenemos una foto que la producción encontró, que hay 4 personas muy importantes para la formación de Martín que tenemos ahora. ¿Puedes explicar a nuestros amigos quién son las 4 personas que están mirando en esta foto? Bueno, esos son quienes fueron mis 4 directores u orientadores o supervisores durante toda la etapa doctoral y postdoctoral y que fueron en primer lugar, bueno, 2 argentinos y 2 daneses. Más recientemente yo desarrollé también, estuve en distintos lugares y desarrollé más vínculos también con los brasileros, ¿no? Pero en los orígenes fue fundamentalmente mi formación entre Argentina y Dinamarca. Entonces esas 4 personas son en primer lugar Esteban Brignole, que fue mi director del doctorado. Luego mi otro director, pero en Dinamarca, fue Johan Mollerup, o Mollerup, como muchos pronuncian aquí, que fue mi director allá porque yo tuve una beca doctoral sándwich o mixta para hacer alrededor de mitad en cada lugar. Y luego Mikkel Mikkelsen, también en Dinamarca, con quien si bien no tenía un vínculo formal de orientación, conseguí después de un tiempo interesarlo en algunos temas y fue fundamental en el desarrollo de algunas cosas y terminamos publicando algunos trabajos juntos y también fue una persona fundamental en mi formación. Y el cuarto, y volviendo a Argentina, es Marcelo Zavaloy, también del Plapiqui en Bahía Blanca, como Esteban Brignole, que me dirigió el postdoc. Durante el postdoc también fui y vine entre Dinamarca y Bahía Blanca. Entonces, los 4, cada uno de ellos han sido fundamentales en mi formación realmente como investigador.
tanto en cuestiones de técnicas, de la termodinámica, de la forma de pensar, de encarar los problemas, como en cuestiones humanas. Y creo que he tomado o aprendido distintas cosas de cada uno de ellos cuatro, por lo que me considero un afortunado, como en muchas cosas de lo que me ha tocado en la vida, me considero un privilegiado y ha sido para mí genial, algo muy, muy importante y muy lindo en la vida y muy enriquecedor poder encontrarme con ellos cuatro y tener la oportunidad de aprender de ellos cuatro, ¿no? Y con Mikkelsen y Mollerup, sigue las conversaciones, porque siempre están acá en Córdoba haciendo cursos. Ellos vinieron una vez a Córdoba, que es algo que fue muy importante para nuestro grupo en 2009, pero no es que han venido muchas veces. Logramos traerlos esa vez y que fue todo un logro, porque sé que los han querido llevar a otros lugares del mundo a dar su mítico curso de modelos termodinámicos, computacionales. Y en realidad creo que el único lugar fuera de Dinamarca donde se consiguió hacer eso fue aquí. Así que fue algo muy importante para nosotros en ese momento y recién comenzábamos a formar nuestro grupo en Córdoba y vino gente de todo el mundo a tomar ese curso, así que tenemos recuerdos muy, muy lindos de aquel momento en 2009. Y hablando de la formación, ¿cuándo empezaste a trabajar en la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Y cuándo empezó a ser el investigador de CONICET? Bien. Como tareas docentes en la Universidad de Córdoba, en realidad yo comencé como ayudante alumno durante los últimos años de la carrera, a finales de los 90, pero luego de todo el periodo que estuve fuera entre Bahía Blanca y Dinamarca, volví y con un cargo de profesor asociado a finales del año 2006. O sea que hace ya casi 12 años de eso. Y desde ese momento que soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, la misma en la que me había formado en la etapa de grado, y como investigador de CONICET desde el año 2008, hace 10 años ya casi. Y el CONICET, mucha gente que está mirando el canal ahora no conoce qué es el CONICET. ¿Puede explicar a nuestros amigos de Yutermo? Bien, el CONICET es lo que uno diría en términos internacionales nuestro National Research Council, ¿no? Pero que ese tipo de consejos cumple distintas funciones según el país. En Argentina, el CONICET tiene la carrera del investigador, o sea que brinda posiciones de investigador y que hay distintas categorías en las cuales uno puede ir avanzando, o sea que paga los salarios de los investigadores, como también becas para estudios de doctorado y postdoctorales. Y también financia proyectos de distintos tipos y otras situaciones como organización de congresos. Por ejemplo, para la organización del Equifase, que viene pronto, tenemos un apoyo del CONICET. Así que es una institución fundamental para la ciencia en Argentina. Un organismo que fue creado o formado, digamos, su esencia fue formada principalmente por Bernardo Ucey, que fue el primer premio Nobel argentino en ciencias. Y bueno, desde esa perspectiva histórica y por todo lo que significa, yo sentí un orgullo cuando logré ser investigador de CONICET y bueno, y lo sigo sintiendo, ¿no? Y hablando de sus investigaciones, porque es un investigador muy joven, pero ya tiene el prestigio de tener publicaciones internacionales muy importantes. ¿Puede hablarnos un poco de sus investigaciones
del grupo de pesquisa, no, de investigación acá en Córdoba, que hacen, que desarrollan acá. Bien. Bueno, primero, no sé si sigo siendo tan joven, ya no tanto, y no sé si eso del prestigio, todo eso es relativo, ¿no? Pero bueno, nuestro grupo aquí en Córdoba es algo bastante particular. Yo a veces digo que somos una anomalía del sistema, porque por distintas razones, pero principalmente porque somos un grupo muy horizontal, ¿no? Que de una camada generacionalmente bastante homogénea, al menos la primera camada, ¿no? Quienes somos investigadores, porque ya han pasado alrededor de 10 años desde la formación de este grupo, que ahora es un instituto del CONICET. Y ahora ya se van sumando nuevas generaciones de doctorandos más jóvenes y demás, estudiantes nuevos. Pero toda la camada de investigadores estamos entre los 30 y tantos y 40 y pocos años. Y con bastante importancia de la termodinámica entre todo ese grupo, pero también otras áreas como catálisis, optimización de procesos, materiales y algunas otras líneas. Y bueno, en ese sentido, ¿y por qué decía que eso es un poco raro, particular? Porque en general el ámbito académico y quizás especialmente en algunas áreas en Argentina es mucho más verticalista, ¿no? Entonces hay un gran jefe y debajo la pirámide, y nosotros nos constituimos desde el origen como algo bastante más horizontal, si bien lógicamente luego hay como subgrupos específicos y yo dirijo a algunos estudiantes y en otro caso otra colega otro grupito y así comienzan a formarse subgrupos, pero es un equipo con una dinámica distinta a la tradicional, ¿no? en investigación. Y también trabajas con la separación Flash. ¿Cómo son las investigaciones al respecto de este tipo de separación? Bien, respecto a eso y el tipo de trabajo que yo hago, en general la división más gruesa que se suele hacer en el ámbito de la termodinámica y de la ingeniería química en general se suele distinguir entre el trabajo experimental y teórico, o teórico barra modelado, simulación, etc. Y a veces se confunden o se mezclan esas cosas, ¿no? Yo como estoy solamente de ese lado, porque casi nunca hice algo experimental, entonces yo marco algunas fronteras o algunas clasificaciones dentro de lo que no es experimental, ¿no? Y en el ámbito de la termodinámica creo que hay que distinguir cosas que a veces se confunden, lo que es modelado, o primero lo que es teoría, esencialmente teoría, lo que es modelado y que muchas veces es parametrizado más que modelado, y lo que es desarrollo de herramientas de cálculo, ¿no? Porque el tema de resolver las ecuaciones que están detrás de un flash, como decía recién, o de distintos tipos de cálculos de equilibrio de fases, no es algo trivial, ¿sí? Es algo en general complejo, sobre todo cuando trabajamos con ecuaciones de estado, y por lo tanto el desarrollo de algoritmos y de métodos eficientes y robustos y que no fallen, y sobre todo cuando uno piensa en la generación automatizada de diagramas de fases, que es algo en lo que yo me enfoqué mucho, no es algo simple y se vuelve todo un campo de estudio, ¿no? Entonces, y en ese sentido, en mi carrera, en los años que llevo de investigador y desde el doctorado mismo, yo he trabajado tanto en modelado y parametrizado como en desarrollo de algoritmos, pero luego de todo este tiempo y luego de ver los resultados y comparar mis trabajos y los logros que puedo haber tenido con otros, podría resumir en que creo que no soy muy bueno en modelado, no he tenido tanto éxito en modelado, algunas cosas por ahí relativas, pero creo que si tengo alguna fortaleza puede ser más en la parte de desarrollo de algoritmos y de métodos lógicos
para tratar o desarrollar diagramas de fases de forma automatizada y ese tipo de cosas, ¿no? Está bien. Y ese año hay un importante evento que será el segundo semestre de 2018, que es el Equifase. Sí. ¿Puede hablarnos del Equifase? Bueno, el Equifase es, supongo que la mayoría de la audiencia conoce lo que es el Equifase, pero muchos quizás no. Es un congreso iberoamericano de propiedades físicas y equilibrio entre fases para el diseño de procesos. Y es un congreso para mí, como para mucha gente, muy importante en varios sentidos, incluso en un sentido afectivo, ¿no? Además, entre otras razones y antecedentes, yo sé que mi director de tesis, Esteban Brignole, que mencioné hace un rato, por quien yo tengo, por supuesto, una gran admiración y afecto, y ha sido fundamental en mi formación. Él fue uno de los creadores del Equifase, ¿no es cierto?, hace ya más de 30 años. Entonces, desde eso hasta que mi primer congreso internacional que yo participé fue un Equifase en el 2002. En ese momento Marcelo Castier era fundamental en la organización, como también del lado argentino. Fue una experiencia muy interesante de coorganización entre Brasil y Argentina, algo que ahora estamos repitiendo un poco, ¿no? Bueno, llegando a este punto del presente, esto que nosotros organicemos el Equifase ahora fue algo impensado para mí hasta que estábamos en Alicante 2015, el último Equifase, y bueno, y surgió repentinamente y muy sorpresivamente para mí que propusieran la posibilidad de que nosotros en Córdoba organizáramos el próximo Equifase, cosa que a mí me agarró totalmente desprevenido. Primero me asustó un poco y yo me comuniqué con mis colegas y compañeros del grupo aquí en Córdoba, y como ellos dijeron que sí, organicémoslo, decir que sí, entonces bueno, con ese apoyo detrás me animé a decir que si estaba de acuerdo el comité que lo iba a decidir, podíamos organizarlo, y bueno, así fue, se terminó decidiendo. Y así que en ese sentido es una responsabilidad muy grande por todo lo que significa el Equifase, pero bueno, venimos trabajando hace un tiempo y espero que salga todo bien. Estábamos trabajando para eso, ¿no? ¿Y cuándo será el Equifase? El Equifase va a ser este año en octubre, del 22 al 25 de octubre, en la ciudad de Carlos Paz, aquí muy cerca de Córdoba. Y informaciones adicionales, la producción va a poner el site. El site de Equifase. Del Equifase, si quieren. Todos los datos están allá, las inscripciones, datos para enviar archivos y papers y todo. Y es importante saber, como de detalle logístico, que tenemos el Aeropuerto Internacional de Córdoba, que tiene vuelos directos con Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, creo que hay un vuelo directo con Madrid o con Barcelona, Miami. Entonces está bastante bien conectado para que pueda llegar la gente desde distintos lugares. Y volviendo, cuando empezamos nuestra conversación acá, miramos a nuestros amigos de casa, una foto que tenía una imagen central. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué equilibrio, qué estabilidad es esa que tenemos en la foto? Bueno, ahí se trata de cierta estabilidad, pero no la estabilidad en términos de energía de Gibbs. Esa es una postura de yoga que se denomina Sirsasana, o el paro de cabeza, como decimos en español. Y sí, yo hago yoga llevo más de la mitad de mi vida haciendo yoga, porque cuando comencé creo que estaba terminando el secundario. Y es algo que me gusta mucho, que me hace bien y que he ido pasando por distintos lugares, profesoras y estilos de yoga. Y en el último tiempo estoy haciendo Ashtanga Yoga,
que no es lo que la gente imagina de simplemente relajación y respiración y nada más. Esto es muy intenso, uno transpira mucho y el Ashtanga Yoga es interesante porque te va formando o haciendo evolucionar en cuestiones, creo que hasta de personalidad y, bueno, muchas cuestiones que podría hablar más aparte de eso, pero es muy interesante y recomendaría a la gente que haga tanto yoga en general y en particular Ashtanga, ¿no? Y para cerrar nuestra conversación, una cosa que me pasa ahora es que a veces hay un mito que brasileños y argentinos son enemigos, son rivales. Pero a mí no me pasa eso. Claro. A mí tampoco, menos. Y coopera muchísimo con los brasileños en la investigación. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? ¿Piensa vos que brasileños y argentinos siguen siendo los enemigos o eso es una broma, algo Sí, del sí. fútbol? Va a depender de qué pase en este mundial en Rusia dentro de unos meses. No, pero no, en realidad eso está muy, muy acotado al fútbol, ¿no? Y a esa cuestión folclórica del fútbol, pero no, en general nos llevamos muy bien y está lleno de argentinos siempre en las playas de Brasil. Sí. Y más aún en este ámbito nuestro académico y de la termodinámica. Yo sinceramente no tengo más que agradecimiento con todos los amigos brasileros como ustedes y tantos, que sería una larga lista de colegas y amigos brasileros que fui haciendo en los últimos años, de lo bien que me han recibido en congresos desde Uberlandia, que fue el primer CBTermo que participé y me invitaron. Luego las estadías que hice en Río con el grupo Fred Tavares, luego el CBTermo de Aracayú, el último en Porto Alegre y tantos colegas por tantos grupos de Brasil que realmente son personas maravillosas. Yo creo que la termodinámica, no sé por qué razón, pero la termodinámica está llena de gente muy interesante a nivel personal. Y en particular eso tiene un extra especial en Brasil, que los brasileros también son muy amables en general, muy buenos anfitriones, y cuando se combina el ámbito de la termodinámica con Brasil, es realmente una alegría estar ahí, conocer cada vez más gente, tener tantos amigos y tanta gente interesante, así que voy a estar siempre agradecido con Brasil y el ambiente termodinámico. Y fue por causa de las personas especiales que venimos hoy a hablar contigo. Muchísimas gracias, Martín, en nombre de Marcelo y yo. Muchas gracias por participar del canal de YouThermo. ¿Quieres dejar un mensaje final para los chicos que ven ahora? Un mensaje general es que vengan a Equifase, que va a estar muy bueno, que tenemos una gran lista de conferencistas invitados que se está por publicar en breve, pero más allá de eso, en general, y a la gente joven que está quizás haciendo la carrera de ingeniería química u otra, o iniciándose en investigación, que se animen a probar cosas, quizás la idea de la termodinámica, como de cualquier campo de estudio, va cambiando según la experiencia que uno tiene. No es lo mismo estudiar un curso, una materia, que luego comenzar a trabajar en algo, ¿no? Entonces hay que hacer experiencias, hay que aprovechar los contactos con profesores, con grupos de investigación. Está bueno tener inquietudes, ser proactivo para preguntarle a un profesor si tiene interés en si se puede hacer algo, hacer una experiencia, y animarse a tener inquietudes en la vida y probar cosas y conocer y a viajar también cuando se tenga una oportunidad, conocer otras culturas, otra universidad, la forma de trabajo de otros grupos de investigación, que eso vale la pena. Incluso, y algo que pasa quizás en países como los nuestros, en Argentina y en Brasil, hay cuestiones cíclicas de contexto que van y vienen y momentos mejores y peores. Incluso en los peores momentos
que a veces quizás uno se puede desanimar por ciertas cuestiones, falta de recursos o cosas que pasan en el país. Vale la pena seguir formándose, haciendo cosas, aprovechar el tiempo, que luego vendrán tiempos mejores y se va a poder aprovechar todo lo que uno fue tratando de hacer en ese tiempo, ¿no? Así que no hay que desanimarse por nada, por contextos oscuros ni por nada, y aprovechar el tiempo y trabajar, que ese es el camino, ¿no? En Ashtanga Yoga justamente hay un lema que dice "Practice and all is coming", ¿no? Practica y todo vendrá. Perfecto. Y en esa línea sería mi recomendación. Muchas gracias, Martín, nuevamente. Y gracias a vos que está viendo este video. Y si es la primera vez que está en el canal Utermo, por favor, clica en suscríbete. Y si habla español, por favor, clica en me gusta también. Para recibir nuestros nuevos videos, aguarda y ve en nuestra página en Facebook. Hasta luego. Sí. Bien, ¿cómo se llamaba su abuela? Gloria Elena Cabeza. Y pintaba todos los estilos así. Las personas, naturaleza muerta. Sí, yo no sé si es que fueron, supongo que distintas etapas de ella con la pintura, o si fue algo en simultáneo, pero es interesante la diversidad de estilos y de temáticas que abordaba, desde eso que podemos decir naturaleza muerta, paisajes, personas y de distintas formas, e incluso algunos cuadros específicos, como este que dice el plebiscito, y hay otro que teníamos por ahí que es del sufragio universal, que tienen que ver o representan momentos importantes de la historia, digamos, social o política argentina, ¿no? Sí. O sea que es una gama, y en otros casos imágenes urbanas o de edificios, iglesias, Sí, o sea o cerros. son muy bellas, muy bellas. Hay una mezcla. La sala se quedó muy bonita con los cuadros de ella. Sí, quedó, esto lo armó mi madre, y sí, ha quedado un lindo rincón, me parece, Sí, con los cuadros. bello rincón. Gracias. Prohibida la reproducción parcial o total.